Dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 10. Y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Amén, Dios. Amén, precioso Cristo. A ti pertenece nuestra salvación, Señor. Por medio de ti es que somos salvos. Nos has justificado delante de ti, Padre, por medio de Jesucristo, el precioso Cordero de Dios. Gracias, Abba, por Cristo. Nos encomendamos a tu gracia, a tu misericordia en este día, Señor, rogándote que nos bendiga, Señor. Bendícenos con tu vida. Ayúdanos a cantar, Señor. Desata las ligaduras que pudiera haber en nuestras lenguas, Cristo. Ayúdanos a cantarte de la grandeza de quien tú eres, Señor. Tú creaste todas las cosas, Señor. Tú eres el Rey de los siglos, precioso Dios. El único Dios, el inmortal, precioso Jesús. Decimos tu nombre, Cristo. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos. Gran sacerdote, te alabo, te exalto. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos. Gran sacerdote, te alabo, te exalto. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos. Gran sacerdote, te alabo, te exalto. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos. Gran sacerdote, te alabo, te exalto. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos. Gran sacerdote, te alabo, te exalto. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos.
gran sacerdote, te alabo, te exalto, gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, Señor. Sí, Señor, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Amén, precioso Cristo, precioso Jesús. Has atraído a muchos hermanos a tu gloria, Cristo. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, precioso Jesús. Cantamos con alegría a ti, Señor. Alabanzas, con acciones de gracias, cantamos al Rey y sacerdote. Con alabanzas, con acciones de gracias, cantamos al único que es Rey. Con alabanzas, con acciones de gracias, cantamos al Rey y sacerdote. Con alabanzas, con acciones de gracias, cantamos al único que es Rey. Con alabanzas, con acciones de gracias, cantamos al Rey y sacerdote. Con alabanzas, con acciones de gracias, cantamos al único que es Rey. Con alabanzas, con acciones de gracias, cantamos al Rey y sacerdote. Con alabanzas, con acciones de gracias, cantamos al único que es Rey. Jesús, eres sumo sacerdote. Jesús, eres fiel y verdadero. Jesús, gran sumo sacerdote. Jesús, eres fiel y verdadero. Jesús, gran sumo sacerdote. Jesús, eres fiel y verdadero.
alabanzas, con acciones de gracias cantamos al Rey y sacerdote. Con alabanzas, con acciones de gracias cantamos al único que es Rey, Jesús, gran sumo sacerdote, Jesús, eres fiel y verdadero. a tus enemigos nos inclinamos ante ti. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. ¿Quién te despertará? Nadie se atreverá. El cetro está en tus manos. ¿Quién te despertará? Nadie se atreverá.
bendito Dios. Es el motivo de nuestra existencia, Señor. Así es, Señor. Fuimos hechos para la alabanza de tu Fuimos gloria, hechos Señor. para ti, Señor. Exaltamos tu nombre y tu poderío, Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. De tomar el rollo que está en la mano derecha del Padre, Señor, y abrir sus sellos. Señor, tú eres el que ha vencido, Señor. ¿Quién puede despertarte, Señor? Te bendecimos en esta mañana, Señor, en esta reunión de iglesia. Y pedimos tu gracia, Señor, sobre todos nosotros para recibir lo que tú tienes preparado para nosotros hoy, Señor. Abrimos nuestro corazón a ti, Señor. De verdad, tócanos con tu palabra. Tócanos, Señor. Háblanos hoy más de ti. Toca nuestra vida, Señor, a través de tu preciosa palabra que es espíritu y que es vida. Así que pedimos tu ayuda, Señor, en esta mañana y tu presencia en nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues bienvenidos nuevamente todos. Pues vamos pues a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 22. Ya estamos entrando pues a este capítulo, al 22, ya de hecho empezamos a hablar algo. Y bueno, ¿por qué estamos viendo la vida de David? Porque acuérdense que el tema base, ¿no? Es precisamente Mateo 1:6. ¿Se acuerdan? Estamos estudiando la genealogía de Jesucristo y nos hemos detenido por bastante tiempo en el versículo 6, pero en el versículo 6 estamos estudiando la vida de David por el hecho de que allí se le da un calificativo muy importante a David, y es al único en la genealogía de Jesucristo que se le menciona como el rey de Israel, el rey, David el rey. Entonces, esto es importante porque necesitamos llegar a ver cómo es que David fue colocado como rey. O sea, en 1 de Samuel capítulo 16 pudimos ver cómo él fue ungido por Samuel a la edad de 15 años, pero llegó allá a fungir como rey sobre toda la nación de Israel a la edad de 30 años. Esto es muy representativo, muy significativo a la luz de la Biblia. ¿Por qué? Porque esto nos habla que Dios en nuestras vidas también tiene que tratar con muchas cosas, ¿sí? Para obtener lo que Él desea de cada uno de nosotros y en general de toda su iglesia. Por eso estamos pues viendo con mucho detalle muchos asuntos en la vida de David en relación a este tema, cómo llegó a ser el rey de Israel. Bueno, hablamos del Salmo 57 que David escribió cuando huía de Saúl hacia la cueva de Adulam. Y aquí dice, Primera de Samuel capítulo 22, versículo 1, vamos a leerlo, dice, yéndose luego David de allí. ¿De dónde allí? Acuérdense que David estaba saliendo con vida de un lugar llamado Gat, que era una de las principales ciudades de los filisteos. Y bueno, David salió bien librado de ese lugar. Dios intervino para protegerlo, para guardarlo, lo rodeó y lo defendió, ¿de acuerdo? Y pudo salir con vida de ese lugar. Entonces dice, yéndose luego David de allí, de Gat, huyó a la cueva de Adulam, ¿de acuerdo? Entonces el Salmo 57 que ya estudiamos, David lo escribió precisamente cuando huía, ¿sí?, de Saúl. Mientras él salió de Gat y se dirigía a este lugar para refugiarse a la cueva de Adulam, en ese trayecto David escribió el Salmo 57, ¿de acuerdo? Y una vez que David llegó a la cueva de Adulam, entonces él escribió el Salmo 142, que es el que vamos a ver
en esta reunión. Rápidamente vamos a ver ese capítulo, ese salmo, el 142, porque ya cuando David llegó a este lugar, pues estaba allí, escribió este salmo, el 142. Entonces, David llegó a este lugar huyendo de Saúl y vamos a leer el Salmo 142 para saber lo que pasó ahí en la cueva una vez que David llegó a este lugar. Así que dice el Salmo 142, vamos a leer los 7 versículos que componen este salmo. Dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, porque no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio, dice este salmo. Entonces, este salmo, insisto en esto, David lo escribió cuando llegó a la cueva de Adulam. ¿Qué significa Adulam? Recordemos, refugio y lugar de reposo, de descanso. Entonces, bueno, aquí podemos ver que cuando David llegó a la cueva de Adulam, llegó con vida, Dios lo defendió, lo protegió, pero podemos ver en este salmo que David seguía angustiado, seguía afligido. Acabamos de leer algunos versículos que hablan de esto, y estaba pues buscando a Dios, todavía seguía buscando a Dios, clamando a Él, invocando su nombre, ¿sí? De esta manera él seguía buscando el rostro de Dios, la protección de Dios, la seguridad de Dios, y David seguía en esta situación. ¿Por qué? Porque aún estaba la persecución de Saúl sobre su vida y David estaba angustioso y afligido por esta situación. Entonces David se sentía angustiado y afligido. Esto nos dice pues aquí el versículo 2, el versículo 3 que acabamos de leer, el versículo 6 nos habla también de esta aflicción y de esta angustia que estaba experimentando David. Por eso llegó a ese lugar, ahí a la cueva de Adulam. Bueno, de hecho, en el versículo 4, hermanos, describe claramente cómo se encontraba David cuando llegó ahí a la cueva de Adulam. Fíjense, el versículo 4 dice aquí la Biblia que mira, David está hablando con Dios, orando, y dice: mira a mi diestra y observa, porque no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. En pocas palabras, este versículo en la Nueva Traducción Viviente, David lo que estaba diciendo es que buscaba a alguien que viniera en su ayuda, pero a nadie se le había ocurrido venir a buscarlo. O sea, estoy yo solo. Estoy aquí con mis dificultades en esta persecución, pero me encuentro completamente solo. David, cuando llegó a esta cueva de Adulam, llegó solo. No había nadie que le estuviera acompañando. Entonces David, aquí en el versículo 4, expresa la soledad que estaba sintiendo. Dice: estoy solo, completamente solo. O sea, no tengo ni siquiera un amigo, es lo que está diciendo David en otras palabras, ni siquiera tengo un amigo que esté a mi lado acompañándome en este tiempo. No tengo a dónde esconderme y a nadie le importa si me muero o si sigo con vida. Nadie está conmigo. David estaba completamente solo, amados hermanos, cuando llegó aquí a la cueva de Adulam, y este versículo 4 expresa realmente cómo estaba David. Estaba solo David. Bueno, entonces podemos leer este versículo, en este versículo 4, la soledad que estaba experimentando David. Él se sentía solo, se sentía sin amigos y no tenía alguien cercano que pudiera estar pues apoyándole y fortaleciéndole en este tiempo de persecución. Ahora, en el versículo 6 de este mismo Salmo 142, el versículo 6, David nos dice aquí que estaba muy afligido.
Eso está tremendo. O sea, David está expresándole a Dios completamente cómo se siente. Dice, estoy muy afligido. Y esta palabra aflicción nos habla que David estaba realmente abatido, estaba cansado, estaba oprimido, estaba decaído, ¿sí? Estaba débil ante todas las circunstancias que vinieron sobre su vida. La persecución, la traición de mucha gente, estuvo encerrado, encarcelado ahí en Gat, estuvo a punto de ser muerto, lo pisotearon y esto causó mucha aflicción en la vida de David. Dice el versículo 6, estoy muy afligido, ¿de acuerdo? Entonces él estaba débil, estaba abatido, estaba cansado, estaba oprimido, la estaba pasando mal David, de verdad. Y luego en el versículo 7, David sigue diciendo que su alma estaba en la cárcel. O sea, estaba muy afligido y su alma se encontraba en la cárcel. Estaba solo, ¿sí? Entonces David se encontraba de esta manera, estaba solo, estaba débil, estaba oprimido, estaba cansado, estaba angustiado, estaba pasando un mal tiempo, estaba su alma en la cárcel, dice la Escritura. Entonces nos damos cuenta que David, cuando llega a este lugar, a la cueva de Adulam, al refugio o lugar de descanso, ¿sí? Pues le expresó esto a Dios. Y en este salmo podemos ver cómo se encontraba nuevamente David, en angustia, en aflicción, estaba débil, estaba cansado, estaba oprimido, estaba completamente solo, ¿de acuerdo? Y sentía que su alma estaba en la cárcel. Así lo expresó David aquí. Ahora, la segunda parte del versículo 7 es muy interesante. Y esta segunda parte del versículo 7, estamos en el Salmo 142, ¿de acuerdo? La segunda parte de este versículo 7 nos introduce a lo que sucedió después en la cueva de Adulam. David llegó a esta cueva, insisto en esto, completamente solo, angustiado, afligido, débil, cansado, oprimido. Pero Dios iba a sorprenderlo en ese lugar, en la cueva de Adulam. Dios iba a hacer algo sorprendente ahí en la vida de David. Así que vamos a leer el versículo 7 y nos vamos a enfocar en la segunda parte. Dice del Salmo 142, dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Y la segunda parte dice, me rodearon los justos porque tú me serás propicio. Qué tremendo. Entonces David aquí recibió como una luz de Dios. Estaba solo, pero en esta oración, en este clamor, en esta búsqueda hacia Dios, porque estaba oprimido, estaba angustiado David, y David seguía buscando al Señor. En esta búsqueda, como que recibe esta luz, esta segunda parte del versículo 7, me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Y esto es una bomba, amados hermanos, esta declaración de David, aunque todavía se encontraba ahí solo, pero Dios lo iba a sorprender grandemente, y él en su oración a Dios, en su búsqueda por Dios, en su clamor por Dios, en pedirle ayuda a Dios, porque solamente Dios le podía ayudar, él pudo declarar esto, me rodearán los justos. Qué impresionante de verdad. Bueno, entonces los justos me rodearán. Y la persona justa a la que se refiere aquí, los justos a los que se refiere aquí David, son las personas que Dios ha apartado para él, es decir, los santos de Dios, ¿no? En este caso, si trasladamos este salmo para nosotros el día de hoy, podemos decir que nosotros somos los santos, somos los justos de los que estaba hablando David. Y David decía, voy a ser rodeado por gente justa, ¿de acuerdo? Ahora, y también vemos esto. Bueno, la Nueva Traducción Viviente, esta frase, los justos me rodearán, dice de la siguiente manera: los justos, escuchen bien, se amontonarán a mi alrededor. Qué glorioso es el Señor. Los justos se van a amontonar, o sea, va a haber muchísimos justos que me van a rodear. Entonces, David recibió esa luz ahí en la cueva de Adulam, ¿sí? Mientras estaba completamente solo, pero Dios ya le estaba dando, en esta comunión con él, Dios ya le estaba dando un anticipo de lo que Dios iba a hacer con David. Lo iba a rodear de gente justa. Entonces David en esta cueva de Adulam volvería a experimentar el delicado cuidado de parte de Dios.
Dios lo iba a colmar de bendiciones y lo iba a rodear nuevamente, ¿sí? Acuérdense que en el Salmo 34, versículo 7, que ya estudiamos anteriormente, dice, el ángel de Jehová, o sea Jesucristo, dice, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y ya hablamos de eso, ¿no? O sea, cómo David pudo experimentar en Gat, en esa ciudad filistea, pudo experimentar la protección y el cuidado de Dios. Dios montó una tienda de campaña alrededor de David, lo siguió de cerca, estuvo ahí morando, viviendo, habitando con David, permaneció en ese lugar mientras David estuvo en ese lugar en Gat, ¿sí? Y David pudo experimentar la protección de Dios, como el ángel de Jehová rodeó a David, ¿de acuerdo? Salmos 34, versículo 7 nos habla de esto. El ángel de Jehová acampa alrededor, ¿sí?, de los que le temen y los defiende. Y ahora en este versículo, Salmos 142, versículo 7, segunda parte, David dice, los justos me rodearán. Qué interesante. Entonces, David pudo experimentar el cuidado de Dios con el ángel de Dios, con Jesucristo acampando alrededor de él, ¿de acuerdo? Pero ahora David iba a experimentar otro grado del cuidado de Dios hacia su vida. En este momento, ahora David iba a ser rodeado de los justos. Qué impresionante. Este era otro cuidado de parte de Dios sobre David. Ya experimentaste mi cuidado, yo te he protegido, he estado contigo, he acampado alrededor de ti, pero ahora otra parte de mi cuidado, de mi delicadeza en cuidarte, David, es que te voy a rodear de gente justa. Qué tremendo. Bueno, esta palabra rodear, amados hermanos, es muy interesante del Salmo 142, versículo 7. La palabra rodear significa lo siguiente: encerrar, asediar, cercar, así como cuando pues pones límites en un terreno, y coronar, también significa coronar. Entonces, podemos ver que Dios iba a rodear a David de gente justa, es decir, David iba a ser coronado con la gente que iba a estar a su alrededor. Qué impresionante, de verdad que está impresionante esto. Fíjense, en 1 Samuel capítulo 16, versículos 12 y 13, debemos recordar que David fue ungido para ser rey por Samuel. ¿Se acuerdan? Samuel recibió una orden, un mandato de parte de Dios, y Dios le dijo a Samuel, tienes que subir a Belén de Judá, tienes que ir a la casa de Isaí, y de entre uno de sus hijos, yo he elegido un rey sobre mi pueblo Israel. ¿De acuerdo? Entonces Samuel obedece a Dios, sube ahí, va a Belén de Judá, va a la casa de Isaí. Isaí le presenta a 7 hijos suyos, pero no le presenta al 8º hijo, que era David, ¿de acuerdo? Y bueno, cuando ya le presenta a David, Dios le dice a Samuel, este es, úngelo porque este es. Entonces David fue ungido para ser el rey de Israel. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, pero ahora, en este capítulo 22, en la cueva de Adulam, David fue rodeado, es decir, fue coronado, no con el aceite de la unción, sino con gente justa. ¡Qué tremendo! David fue coronado con la gente que Dios puso a su alrededor. ¡Qué impresionante! Esto me impresiona de verdad mucho. Fíjense, el apóstol Pablo, en Filipenses 4, versículo 1, dijo algo de verdad muy impresionante en relación a esto que estamos viendo. Filipenses 4:1, Pablo escribió a la iglesia de Filipo, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo, y luego ¿qué? Corona mía. Estad así firmes en el Señor, amados. Entonces Pablo se expresaba de esta manera hacia los hermanos de Filipos. Les decía, ustedes son amados míos, son deseados míos, son mi gozo y también son mi corona. ¡Qué tremendo! El apóstol Pablo podía visualizar de esta manera a sus hermanos en Cristo. Y esa es la manera en la que nosotros también debemos de ver a nuestros hermanos en Cristo.
Debemos de saber que Dios nos ha coronado, nos ha rodeado de gente justa. Pero lo importante es que Dios haga una obra en nuestro espíritu y que podamos apreciar, valorar y amar a la gente con la que Dios nos ha rodeado, porque ellos son nuestra corona, amados hermanos. A ver, quiero que hagamos un pequeño ejercicio, ¿de acuerdo? Quiero que, si quieren hasta levántense, pero quiero que se observen unos a otros, de veras. No nada más vean al que está a su lado. Voltéense a ver todos, por favor. Véanse unos a otros. Yo los veo a todos, pero quiero que se vean. Díganse, hola, ¿cómo estás? Muy bien, qué buena onda. Bueno, esa es la gente con la que Dios te ha rodeado, hermano. Y ellos son tu corona. Todos somos corona los unos de los otros. Y el apóstol Pablo podía decir y podía expresarse, no para quedar bien con ellos, decir, ay, miren cómo los amo, cómo los estimo, de tal manera que les digo que son mi corona. No, es porque Pablo tenía un entendimiento profundo de esta verdad, de que Dios lo había rodeado de un grupo de personas que eran su corona. Y eso está impresionante. ¿Por qué razón? Porque tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales para considerarnos de esa manera, amados hermanos, para no menospreciarnos, para no desecharnos, para no, desecharnos y despreciarnos, porque el valor que la Escritura nos da de los unos hacia los otros es glorioso y es muy, muy, muy profundo. Somos corona, tú eres mi corona, tú eres mi gozo, tú eres mi amado hermano. Y eso tenemos que ser los unos de los otros. Ahora, el apóstol Pablo también expresó esto mismo a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Dice aquí Pablo, les escribió a los hermanos de Tesalónica lo siguiente. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo son ustedes delante del Señor Jesucristo en su venida? ¡Qué tremendo! Pablo también le decía lo mismo a los hermanos de Tesalónica. Les decía, hermanos míos, ustedes son mi esperanza, ustedes son mi gozo y ustedes son mi corona con la cual yo me voy a gloriar cuando Cristo regrese. Es decir, que cuando Cristo regrese, yo los voy a presentar a todos ustedes como mi corona, como mi gloria, y voy a decir, Señor, mira, mi trabajo con mis hermanos de Tesalónica, mi trabajo con los hermanos de Filipo, mi trabajo con los hermanos de Gálatas, mi trabajo con los hermanos de Corinto, de Éfeso, no fue en vano, porque aquí te los presento, Señor, vas regresando, viene, Señor, y aquí te los presento porque ellos son mi corona. Y los mismos hermanos iban a decir lo mismo de Pablo y de entre los unos y los otros. En la venida de Cristo, aquí está nuestra corona y todos presentándonos delante del Señor como nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestra gloria y nuestra corona. ¡Qué tremendo! Pablo en aquel día podía tener la seguridad que delante del Señor en su segunda venida podía decirle, Señor, he trabajado, mira, aquí están mis hermanos. Con muchos de ellos estuve prisionero, yo estuve en la cárcel, pero también ellos. Con Silas estábamos en el fondo del calabozo con un cepo en los pies y cantamos a medianoche y hablamos y cantamos de ti tus alabanzas. Se convirtió este hombre de Filipos en un carcelero, ¿sí? Y Pablo podía decir, y estuve con muchos de mis hermanos en peligros, con hambre, con frío, en persecución, en angustia, en naufragio, en esto y en aquello, pero mira, aquí estamos todos juntos y nos presentamos los unos a los otros como una corona delante de ti. ¡Qué tremendo! Entonces, podemos ver, amados hermanos, que David dice el Salmo 142, versículo 7, segunda parte, él decía, los justos me rodearán, los justos serán mi corona. ¡Qué tremendo! Y todo aquel que es justo es aquel que ha creído en el Señor Jesucristo, que tiene fe en el Señor. Así que nosotros somos los justos del Señor, todos nosotros, porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Entonces, podemos darnos cuenta que
el apóstol Pablo aún tenía este entendimiento de sus hermanos cercanos y decía, ellos son mi corona. ¿Tú qué piensas de tus hermanos? Porque esto es fundamental para poder seguir avanzando en nuestra vida espiritual. Pero tanto Pablo como vemos que David podían saber que serían rodeados de gente justa y esta gente sería lo que los podría coronar. ¡Qué tremendo! Bueno, la corona en estos dos versículos que acabamos de leer, Filipenses 4:1 y Primera de Tesalonicenses 2:19, esta corona se realizaba, se hacía con guirnaldas y se entretejían y se trazaban, trenzaban, y era una etiqueta de realeza o un símbolo de honor. Entonces podemos darnos cuenta cómo Dios en su plan eterno nos ha entretejido, amados hermanos. Cada uno de nosotros está entretejido con el otro, de verdad. O sea, tú puedes decir, ¿yo qué tengo que ver con fulano, con sutano, de los hermanos que van a la iglesia? Pero la realidad es que Dios nos ha entretejido, está formando algo muy fuerte entre nosotros. Tal vez no lo percibas, pero espero en el Señor que puedas ver que Dios está enlazándonos de una manera muy fuerte con lazos espirituales que existen entre nosotros. Bueno, ahora fíjense bien. Entonces David está en la cueva de Adulam, está afligido, está angustiado, está débil, está cansado, está en una prisión su alma, está completamente solo, pero recibe esta luz de parte de Dios. Me rodearán los justos. Ahora tenemos que hacernos una pregunta. ¿Quiénes serían estos justos que rodearían a David en ese momento? La respuesta para saber quiénes eran los justos, quiénes fueron estos justos que rodearon a David, la respuesta lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y versículo 2. Así que vamos rápidamente ahí. 1 de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Dice, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Dice, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces, ¿cuál fue la gente con la que Dios rodeó a David? Estos eran los justos, amados hermanos. Esta era la gente que iba a coronar a David. Era gente afligida, gente endeudada y gente con amargura en su espíritu. Y esto nos deja ver algo muy importante, porque tú y yo nos vemos reflejados en estas características. O sea, tú y yo fuimos así como estos 400 hombres que estaban afligidos, angustiados, bueno, estaban endeudados, estaban con amargura de espíritu, fueron a buscar a David. Así tú y yo estábamos en la misma condición, estábamos afligidos, endeudados y con amargura en nuestro espíritu, pero fuimos a buscar al verdadero David, a Jesucristo. Y lo fuimos a buscar igual a un lugar de refugio, a un lugar de reposo. Eso significa la cueva de Adulam. Entonces nosotros, amados hermanos, en algún momento en nuestra vida acudimos a Cristo porque estábamos igual, afligidos, endeudados. ¿Endeudados de qué? No estoy hablando de tu deuda con Electra. Estábamos endeudados y nuestra deuda era imposible de poder saldarla, de poder pagarla. Porque nuestra deuda solamente podía pagarse con sangre. Porque la paga del pecado es muerte, ¿de acuerdo? Entonces Jesucristo vino a pagar por ti, por mí, y cubrió nuestra deuda, ¿de acuerdo? Entonces tú y yo estábamos más que endeudados. Olvídate de que cualquier persona que nace en México ya nace con una deuda. Olvídate de eso. Nuestra deuda era peor. Estábamos destinados al infierno, al lago de fuego y azufre.
Pero el Señor Jesucristo vio que tú y yo no podíamos pagar nuestra redención y Él con su sangre la pagó. Amén. Entonces nos vemos aquí reflejados. Estábamos afligidos, estábamos endeudados, ya entendemos esa parte, y estábamos en amargura de espíritu. Estos son los justos con los que Dios rodeó a David. Esta lista de personas eran la corona que estaba sobre la vida de David. Qué tremendo. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, podemos ver este asunto, amados hermanos. Podemos decir, pues bueno, o sea, con ese grupo de personas con las que Dios me va a rodear, pues mejor no. Mejor, Dios, olvídate de mí, no me rodees de nadie. ¿Para qué yo quiero un afligido? ¿Para qué yo quiero un endeudado? Es más, ¿para qué quiero yo a mi lado alguien que me esté rodeando con amargura de espíritu? Señor, líbrame de ellos. Más bien, los reprendo, ¿no? Podríamos decir. Pero Dios es sabio, amados hermanos. Dios es sabio. Y Él sabe de quiénes nos ha rodeado. De verdad. Porque mira, tú podrías decir, yo no quiero estar aquí. Quiero irme a otro lado. Quiero irme a otro estado o quiero irme a otro municipio, quiero irme a otro país, a otro continente. Es más, quiero irme a otra iglesia. ¿De acuerdo? Pero Dios es sabio. Y podemos nosotros poner muchos argumentos. Es que no quiero estar aquí por esto, por aquello y por aquello otro. Pero Dios, que es más sabio que tú y que yo, nos ha colocado donde estamos. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe la medida que tú necesitas y Dios te ha rodeado, a ti y a mí nos ha rodeado de la gente que necesitamos, de la gente justa, de aquello que nos va a coronar, amado hermano. Estamos rodeados de gente que tiene esta función de parte de Dios. Va a ser tu corona. Pero está en amargura de espíritu. Será tu corona, amado hermano. Es que está endeudado, está afligido. Siempre es aflicción en su vida. Será tu corona. Qué tremendo. A veces podemos, amados hermanos, pues decir, pues es que no quiero eso. No quiero estar en tal lugar porque pues no me agrada. O sea, algunos no me caen bien. Mira, si alguien no te cae bien, ese no es problema de Dios, ese es problema tuyo, lo tienes que resolver. Pero el asunto es que Dios en su sabiduría nos ha rodeado de gente justa, nos ha rodeado de gente que es una corona para ti, para mí, que cumplen una función en el ámbito espiritual y que son nuestra corona. Qué glorioso es el Señor. Dios no se equivocó en esto, amados hermanos. Tú podrías de pronto decir, pues mejor ¿por qué no son de esta otra manera? ¿Por qué fulano de tal no es así? Sería mejor, ¿no? Y Dios dice, no, así está bien. Pero es que lo clásico, ¿no? En relación a una iglesia, es que ¿por qué aquí no hay amor? Error, porque el amor se manifiesta de muchas maneras. La principal es cuando una persona tal vez ni te enteras si está orando por ti, te ama. Y no necesita llegar y darte un abrazo y decirte, te amo tanto, no sabes cuánto te amo. Porque a veces es diferente. O sea, y bueno, Dios se mueve así en muchas ocasiones. Y no digo que no nos expresemos eso, ¿no? Un abrazo, un saludo, y por qué no decirnos, ¿no? Te amo, hermano, ¿no? Pero a veces esos solamente son de labios hacia afuera y no es sincero. Pero cuando tú ya comienzas a orar por una persona, le estás amando de verdad. Bueno, entonces podemos decir, pues ¿por qué, Señor, no hay amor? Quisiera otro lugar donde sí hay amor. Y Dios va a decir, yo en mi sabiduría te he rodeado de lo que necesitas. La gente que está a tu alrededor es lo que tú requieres, lo que tú necesitas para que yo me pueda forjar en ti, para que no seas tú, sino sea yo, para que sea mi trato y pueda salir de ti aquello que yo quiero que dé como resultado, ¿de acuerdo? Entonces Dios en su sabiduría nos ha colocado, hablando de la iglesia, ¿sí?, en el lugar donde tenemos que estar. No dudes que este es tu lugar, amado hermano. Tal vez el que está al frente no te cae bien,
Bueno, ese es tu problema, pero no es el problema de Dios. Porque Dios es sabio y en su sabiduría nos ha colocado juntos. Así que tenemos que decirle al Señor, Señor, permíteme ver a mi hermano como tú lo ves. Permíteme ver que es un justo y que me corona. Es mi corona. Es muy diferente. Y Dios lo hace, hermanos. O sea, Dios lo hace de verdad. El hecho de que podamos vernos sinceramente de esta manera. Hasta va a ser una salud para nuestra alma. El decir, Señor, gracias, porque tú eres sabio y me has rodeado de gente justa, que es mi corona, mi gloria, mi esperanza en aquel día. ¡Qué tremendo! Cuando llegue Cristo, amados hermanos, y vayamos a su presencia, esta pequeña iglesia local, y que podamos todos expresarnos de esa manera los unos a los otros. Señor, aquí está mi corona, mira a todos los que son mi corona. Y unos a otros vamos a decir, sí, Señor, mira, todos son nuestra corona. Somos coronas los unos a los otros. ¡Qué tremendo! El Señor es sabio, amados hermanos. Así que vamos a ubicar nuestro deseo. Tal vez nuestro deseo es estar en otro lado, en otro país, en otro estado, en otro continente, hasta en otra iglesia, pero Dios en su sabiduría nos ha colocado en el lugar donde tenemos que estar, porque Dios es el que se ha encargado de rodearnos de gente justa que nos van a coronar. ¡Qué tremendo! Esto me emociona mucho, hermanos, y yo los veo a todos brillando, de verdad. Pulieron hoy sus rostros, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, fíjense bien, entonces, pues Dios llamó a un grupo, ya leímos el versículo 2, Dios llamó a un grupo difícil que estuviera alrededor de David, ¿de acuerdo? Y para que estuvieran ahí con David en la cueva de Adulam. O sea, si por David hubiera sido, yo creo que él hubiera dicho, Señor, es una broma, ¿verdad? Señor, eres muy bromista, hoy estás de muy buen humor. Bueno, Dios siempre está de buen humor, pero Señor, ¿de verdad este es el grupo de personas que tú quieres que estén a mi alrededor? Y Dios va a decir, sí, claro que sí, por supuesto que sí. Entonces, estos, los afligidos, los endeudados, los que tenían amargura de espíritu, no eran los hombres que David humanamente hubiera escogido. Ni tú y ni yo tampoco. Tú y yo hubiéramos elegido lo cool, ¿no? A los influencers, a los youtubers o algo así, ¿no? Pero David no fue el que se encargó de elegir a este grupo de 400 de los cuales Dios lo colocó como su jefe, su capitán. O sea, no fue la elección de David, fue la elección de Dios. Así que estos hombres, los angustiados, los endeudados, los que tenían amargura de espíritu, David no los escogió, fue Dios el que los escogió y fue Dios el que los llamó para que estuvieran al lado de David. ¡Qué tremendo! Así que otra vez vamos a mirarnos, vamos a hacer otro ejercicio, vamos. No sean tímidos, vamos a mirarnos todos. Gracias a Dios por nuestros hermanos, gracias a Dios por nuestra iglesia, la iglesia del Señor. ¡Qué tremendo! Bueno, entonces, hablemos del primer grupo que llegó con David. ¿Cuál fue el primer grupo que llegó ahí a la cueva de Adulam? Para coronar a David, estos justos que iban a rodear y a coronar a David. Bueno, el primer grupo de personas justas con las que Dios rodeó a David, es decir, con las que Dios coronó a David, fue toda su casa, es decir, sus familiares, su familia. Ese fue el primer grupo que llegó al encuentro de David. Así que esto dice aquí el versículo 1, vamos a leerlo otra vez. Primera de Samuel 22, versículo 1, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¿De acuerdo? Entonces, el primer grupo de personas con las que Dios rodeó a David fue su propia familia. ¿De acuerdo?
su papá, su mamá, sus hermanos. Entonces, esto que leemos en el versículo 1, hermanos, fue de verdad, yo lo veo así, fue como un hermoso detalle de parte de Dios hacia David. O sea, fue como un regalo que Dios le hizo a David, de que de pronto llegaran en ese tiempo de dificultad que estaba viviendo David, que pudiera llegar su propia familia, su papá, su mamá y sus hermanos, que pudieran estar allí. Fue como un hermoso regalo de parte de Dios hacia David. Entonces Dios estaba rodeando ahora a David, ¿sí?, con su familia, y eso es interesante. Entonces, acuérdense que en el Salmo 142 que leímos hace un momento, en el versículo 4, David decía que ni siquiera tenía un amigo, ¿sí?, que le pudiera acompañar en ese momento de angustia, de aflicción, de soledad, y que a nadie le importaba si moría o si vivía. Pero vemos que Dios tuvo un delicado cuidado con David, de tal manera que le envió ni más ni menos que a su familia. Fue rodeado por su familia. Esto está increíble, hermanos. Entonces quisiera que recordemos un poquito el contexto de la familia de David, porque la familia de David no eran muy buena onda con David. De hecho, podemos ahorita, al revisar algunos versículos, nos vamos a dar cuenta que al parecer su madre era la única que amaba y era tierna a David, y su padre como que lo menospreciaba un poco, y sus hermanos también. Pero vamos a ver que ante esa situación, vamos a meternos un poquito en la familia de David, y nos vamos a dar cuenta que de todas maneras ellos después pudieron venir ya con una actitud muy diferente al encuentro de David a esta cueva, a la cueva de Adulam. Entonces, vamos a ver un poquito la familia de David. Debemos recordar que David tenía ciertos problemas en su casa, con su familia, hasta cierto menosprecio de su padre y de sus hermanos. Fíjense, 1 de Samuel, capítulo 16, versículos 10 y 11, nos dejan ver algo de esto. Fíjense, acuérdense, Samuel sube a ungir a uno de los hijos de David, de Isaí, porque Dios había escogido a uno de ellos como rey de Israel. Entonces dice aquí el versículo 10, dice, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, ¿de acuerdo? Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos, ¿de acuerdo? Entonces vemos que Isaí solamente presentó a 7 cuando tenía 8 hijos varones, ¿de acuerdo? Entonces, y luego dice el versículo 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y Isaí respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Estos dos versículos nos dejan ver mucho de la actitud de Isaí en relación a su hijo David. Número 1, fíjense bien, hizo pasar solamente 7, y el que tomó la iniciativa para hablar del hijo octavo, del hijo menor que era David, fue Samuel. O sea, Samuel es el que le suelta la pregunta, a ver, ¿estos son todos tus hijos? O sea, Isaí no abrió no dijo nada en relación a otro hijo que tenía, en este caso David, ¿de acuerdo? Isaí no dijo nada, no comenzó a decir, pues sí tengo otro, ¿no? Ahí no dijo nada, sino que Samuel fue el que tomó la iniciativa para preguntarle, ¿son estos todos tus hijos? Y bueno, ya a Isaí no le quedó otra más que responder, pues queda aún el menor, el que apacienta las ovejas por allá. Entonces, Isaí solo presentó a 7 de sus hijos y no dijo nada del octavo, que era el menor, que era David. No dijo nada de él. La expresión de este versículo 11 que dijo Isaí a Samuel, queda aún el menor, hasta cierto punto manifiesta el menosprecio que tenía hacia David. ¿De acuerdo? ¿Y por qué tenía un menosprecio Isaí hacia David? Bueno, probablemente la explicación de esto lo podamos ver en el Salmo 51, versículo 5, porque ahí David nos dice algo en relación a su nacimiento. Y dice aquí el Salmo 51, 5, dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es decir que muchos comentaristas dicen en relación a este versículo, que tal vez David fue concebido, no con la que era la esposa de Isaí,
sino con una concubina o con otra mujer, pero no con su esposa, ¿de acuerdo? Entonces, David expresa que fue formado en pecado desde que lo concibió su madre. Entonces, probablemente por esta razón, como que Isaí y sus hermanos, o sea, los hermanos de David, tanto el papá como los hijos, menospreciaban a David por esta razón. Puede ser esta una de las razones por las que existía menosprecio de Isaí y de los hermanos de David hacia David. Bueno, entonces aquí pues vemos esto. Ahora, David en algunos salmos, esto en algún momento ya lo comenté también, David menciona a su madre de una manera muy especial. De hecho, hasta estos versículos donde David habla de su madre, tienen como un tono tierno, porque la mamá de David era tierna con David. El Salmo 86, versículo 16, nos dice lo siguiente: David en una oración a Dios habla de su madre. Y dice aquí, Salmos 86, versículo 16, dice: mírame y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Qué tremendo. Igual podemos ver el Salmo 116, versículo 16, que prácticamente es una réplica de este que acabamos de leer. Y este versículo nos deja ver mucho de la actitud de la mamá de David. Mientras que por parte de su papá y de sus hermanos había cierto menosprecio, vemos que la mamá de David no. De hecho, David se expresa bien de su mamá, le dice: yo soy tu siervo como mi mamá es tu sierva. Y esto tiene mucho significado y mucho peso. ¿Por qué razón? Porque la mamá de David era una mujer piadosa. Eso encierra el que David la describa de esta manera: hijo de tu sierva. O sea, era una mujer piadosa que conocía a Dios, que tenía temor de Dios, que servía a Dios porque era su sierva. Y cuando estudiamos la vida de Obed, dijimos que Obed significa el siervo de Jehová o el siervo del Señor, pero también significa el que adora al Señor, ¿de acuerdo? La palabra siervo, Obed significa eso, que fue el padre de Isaí y luego Isaí el padre de David. Entonces, Obed significa el siervo del Señor o el que sirva al Señor, ¿de acuerdo? Entonces, esta mujer era una sierva, era una mujer adoradora de Dios, servía a Dios y el servicio que rendía a Dios era una adoración a Dios, ¿de acuerdo? Por tal motivo podemos ver que Dios pudo encontrar en David, ¿sí?, a alguien que haría todo conforme Dios le dijera, alguien conforme a su corazón, porque David tenía una influencia muy fuerte de su madre, ¿de acuerdo? De tal manera que vemos esto. Entonces, David pues recuerda y menciona en estos salmos a su madre de una manera muy tierna. Qué importante es la influencia de las mamás, de verdad, se los vuelvo a decir. Cuando una mamá tiene todo hacia el Señor, su corazón está inclinado hacia el Señor, sirve al Señor, ama al Señor, su vida está completamente entregada al Señor, se ve el reflejo en los hijos también. Y podemos ver esto con David. Bueno, entonces, esta mujer, la mamá de David, fue una de las personas que fueron a la cueva de Adulam con David. La mamá de David fue a la cueva de Adulam. Esto lo podemos ver en 1 de Samuel, capítulo 22, si leemos del 1 al 3, nos va a dejar ver claramente estos versículos, principalmente el 3, que la mamá de David estuvo allí con David en la cueva de Adulam. Así que vamos a leer nuevamente 1 de Samuel, capítulo 22, versículos del 1 al 3. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Dice: y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con ustedes hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Esto nos indica que tanto la mamá, bueno, el papá, la mamá y los hermanos fueron
allí con David a la cueva de Adulam. Entonces, esto ha de haber sido un refrigerio para David. Tal vez al principio como midiendo un poco a su papá y midiendo a sus hermanos, pero a su mamá no. Su mamá fue de verdad un refrigerio el ver a su madre, ¿sí?, en este tiempo de persecución que estaba viviendo David. Así que la mamá de David estuvo presente en la cueva de Adulam junto con Isaí y con los hermanos de David. Qué tremendo, ¿se dan cuenta? Bueno, ahora veamos un poquito de la aspereza de sus hermanos. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 28. Recuerden que aquí es cuando David va a pelear contra Goliat y de pronto el hermano mayor de David reprende de una forma muy fuerte y muy fea a David. Dice Primera de Samuel 17, versículo 28, dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, dice, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, David, y la malicia de tu corazón, David, ¿sí? Para ver la batalla has venido. Entonces, este hombre, su hermano mayor, Eliab, comenzó a regañar a David. Dice: yo conozco tu corazón, sé que tu corazón es un corazón malo, ¿de acuerdo? Tu corazón, hay soberbia y hay malicia en tu corazón. Eliab, error, porque Dios realmente conocía el corazón de David. Y Dios decía de David que era un hombre conforme a su corazón, pero Eliab podía decir: conozco tu soberbia, chamaco, y conozco la malicia de tu malvado y perverso corazón. Ven para sacártelo de una vez y ponerte uno de lata, ¿no? No soy bueno para los chistes, ¿verdad? Bueno, entonces, pero esto nos refleja que con David eran así. O sea, de hecho era menospreciado por su padre y por sus hermanos, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ver, amados hermanos, que el primer grupo de justos con los que Dios rodeó a David, con los que Dios coronó a David, fue con su familia. Qué tremendo. Aquí la actitud del papá de David y de los hermanos de David cambiaron completamente, de tal manera que los hermanos de David, los tres mayores, ¿sí?, estaban sirviendo en el ejército de Saúl, pero ahora ellos conformarían parte fundamental del ejército de Dios, del ejército de David que peleaba las batallas de Dios. Qué tremendo. Entonces ellos renunciaron a estar con el ejército de Saúl y ahora estaban con el ejército de David. Qué tremendo. Eran parte de los 400 hombres. Entonces aquí estaba la familia de David. Qué tremendo. Ahora, fíjense bien, ya estoy terminando prácticamente. Entonces, ahora todos aquí, el papá, Isaí, la mamá, que no sabemos su nombre, pero sabemos que era una sierva de Dios, y los hermanos de David, ¿sí?, se unieron a David en la cueva de Adulam. Ahora, fíjense bien, amados hermanos, a veces la situación en la familia es complicada, pero déjame decirte algo: Dios no se ha equivocado la familia que te ha dado. Así como dijimos hace un momento que Dios no se equivoca el lugar donde te ha colocado, porque Dios te ha rodeado de la gente con la que te rodea, porque es la gente justa que te rodea, es la gente con la que Dios te corona, y Dios no se equivoca en eso, porque pues, David pudo haber dicho: ay, Señor, o sea, ¿de verdad estás jugando? ¿Es una broma? ¿Me estás rodeando de gente afligida, de gente endeudada, de gente amargada en su espíritu? Señor, pues si yo estoy afligido y me rodeas de afligidos, ¿dónde va a parar este asunto? ¿No? Pero vemos que Dios en su sabiduría colocó a esas personas ahí alrededor de David. En relación a la familia es esto también muy importante, porque Dios no se equivoca, hermano. Dios no se equivoca. Tú puedes de pronto llegar, los casados pueden llegar a pensar: ¿por qué me casé con este? Y ella puede decir: ¿por qué me casé con, al revés, ya me hice bolas,
¿por qué me casé con este? Y él puede decir, ¿por qué me casé con esta? Me hubiera tocado algo mejor o mejor no me hubiera casado, pensamos a veces así. O los hijos pueden decir, ¿por qué tengo estos papás? Hubiera preferido otros papás buena onda, ¿no? Un padre así como jovial, así que me deje hacer lo que yo quiera, ¿no? Y los hijos pueden estar inconformes con los padres, y aún muchos padres pueden estar inconformes con sus hijos y decir, ¿por qué tengo estos hijos? ¿Por qué no tuve otros? Pero déjenme decirles que Dios en su sabiduría no se equivocó, hermanos. Dios te puso como padres a los padres que tienes. Y Dios te dio como esposa a la esposa que tienes y al esposo que tienes. Dios no se equivocó. Joven, los padres que tienes, Dios no se equivocó. Papás, los hijos que tienes, Dios no se equivocó. Dios te los dio. ¿De acuerdo? Y son las personas que Dios está utilizando, con los que Dios te ha rodeado y los tienes para que te rodeen todos los días, toda la semana, todos los años de toda la vida. ¿De acuerdo? Porque son las personas que Dios va a utilizar para pulir tu carácter, para trabajar con tu alma que necesita ser trabajada. Entonces, Dios no se equivocó, amado hermano. Dios no cometió ningún error. Ahora tú puedes de pronto llegar a pensar, bueno, pues es que me casé con este o con esta y ni cristiano es. Bueno, ¿qué dice la Biblia en relación a eso? La Biblia tiene una respuesta. Yo soy cristiano, pero mi esposa no quiere. O mi esposa es cristiana y yo no. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a 1 de Corintios, capítulo 7. Ya voy terminando, hermanos. 1 de Corintios 7, estoy en Romanos. 1 de Corintios 7, versículos, vamos a leer del 14 y 15. Del 13 al 15. Dice el versículo 13. Dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente, va quedando claro lo que está diciendo Pablo. Si, dice aquí, si una mujer tiene un marido que no es creyente, o sea, que no es cristiano, que dice, tú ve a tus reuniones, ándale, sí, no hay ningún problema, ¿sí? Si tú tienes un esposo, un marido que no sea creyente, dice, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, ¿de acuerdo? O sea, un esposo que no es cristiano y vive con una mujer que es cristiana, pero el hombre dice, no, sí, ve a la reunión, no hay ningún problema, sí lee tu Biblia, qué bien toca esa guitarra de ese grupo cristiano que tienes, qué bueno que mis hijos están aprendiendo lo que yo no aprendí de niño, ¿no? Y podemos así hacer una pequeña historieta. Entonces dice, si una mujer tiene marido que no sea creyente, pero este marido consiente en vivir con ella, le dice Pablo a la mujer, no la abandone, no la abandone. Luego el 14 dice, pero porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. ¡Qué tremendo! Hay una santificación de parte de Dios, ¿sí? Cuando el esposo no es cristiano, pero acepta vivir con su esposa, que es cristiana, o al revés, el esposo es cristiano y la mujer como que no quiere, o más bien no quiere nada del Señor, es santificada por su marido. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Dice, pues de otra manera sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos, dice aquí. Y versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a que a paz nos llamó Dios. Está clarísimo lo que dice aquí la Biblia. Entonces, Dios aún utiliza la familia para trabajar con nosotros. Hay algunos textos que son interesantes. Por ejemplo, Proverbios capítulo 12, versículo 4,
dice la Biblia, la mujer virtuosa es corona de su marido. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cómo aún una esposa ocupa este lugar en su familia? Es una corona para su marido. Y bueno, dice, la mala como carcoma en los huesos, hay que zafarnos de eso. Pero la verdad es que la mujer es una corona sobre la cabeza del marido. Eso es lo que tiene que hacer. Y después, ¿cuál es el otro versículo, Ángeles, por favor? 17:6, gracias. Proverbios 17:6 dice, corona de los viejos son los nietos. Qué tremendo. Cuando tienes un nieto, ahí está tu coronita también. Dice, y la honra de los hijos, sus padres. Pero qué tremendo que en el ámbito de la familia, Dios nos ha coronado. ¿Se dan cuenta de eso? Dios nos ha coronado. Te ha coronado con tu esposo o con tu esposa. Te ha coronado con tus hijos o con tus nietos. Te ha coronado con tu padre y con tu madre. Qué tremendo. Dios nos ha rodeado de gente que va a hacer un bien para nosotros, amados hermanos. Que van a final de cuenta a producir algo en nosotros. Ahora, podemos ver esto aquí en las Escrituras. Entonces, ¿cuál fue el primer grupo por el cual David fue rodeado? Fue su propia familia. Qué tremendo. Entonces, pues gracias a Dios por las coronas que están a nuestro alrededor. Qué tremendo. Bueno, este es el primer grupo, le vamos a dejar aquí y primero Dios hablaremos el miércoles del segundo grupo y a ver si hablamos de los otros tres grupos. El segundo grupo de personas con las que Dios rodeó, con las que Dios coronó a David, fueron con gente afligida. ¿Quién se apunta? Y bueno, luego con los endeudados y con los de amargura de espíritu. Y vamos a hablar de esto, primero Dios, el próximo miércoles. Así que vamos a orar. Señor Jesús, es más, hermanos, quiero que hagamos algo. Quiero que nos pongamos de pie. Quiero que no se asusten y digan, ay, me va a dar el COVID. Quiero que se acerquen unos a otros y que pongan su mano sobre el hombro de su hermano, de tal manera que todos estén de esta manera. Y vamos a darle gracias a Dios por tu hermano, por nuestros hermanos, porque son nuestra corona, porque es la gente con la que Dios nos ha rodeado, son nuestra corona. No quiero que ninguno se quede así solito. Bueno, yo estoy solito. Ándale, qué bueno que ya se acercaron, excelente. Y que ores a Dios y que le digamos a Dios gracias por la corona que me has dado, porque con ellos tú me has rodeado y son los justos con los que Dios me ha rodeado. Y también dale gracias a Dios por tu familia, hoy que es Día del Padre, ¿no? Dale gracias a Dios por tu padre, por tu mamá, por tus hermanos, por tu familia. Y vamos a empezar. Señor Jesús, gracias. Nos ha rodeado de gente justa, Señor. Nos ha rodeado, Señor, de estas coronas. Nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra corona, con la cual nos vamos a gloriar en el día de tu regreso. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, por todos los que integran esta iglesia local, por los que están y los que no pudieron venir en esta día de reunión. Pero te doy gracias porque tú los has colocado aquí para que sean mi corona, Señor, para que sean, Señor, los justos, Señor, con los cuales tú me has rodeado. Señor, alumbra nuestros ojos para amar y apreciar estas coronas hermosas que has colocado alrededor de mí. Señor, bendigo a mis hermanos, bendigo a mi hermano de la derecha, de la izquierda, el que está atrás, el que está adelante. Gracias, Señor, guarda su vida, guarda su familia, guarda sus hijos, guarda sus nietos, Señor, guarda a toda, Señor, su familia en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por estas hermosas coronas con las que nos vamos a gloriar en aquel día cuando tú regreses. Les bendecimos, Señor, y agradecidos estamos contigo por habernos rodeado de todos ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor Jesús, también
pues te damos muchas gracias en esta